una vez más en la casa del Señor. Gracias al Señor. Hoy nos podemos reunir. Es maravilloso compartir este pueblo que ha juntado al Señor para alabar y glorificar su nombre. Vamos a mostrar el reverencia, que es lo que le corresponde a nuestro Padre. Vamos a inclinar nuestros rostros con el corazón y nuestra boca. Vamos a darle gracias por esta mañana. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana, nuestro Padre, porque eres grande y maravilloso. Gracias porque nos vuelves a reunir. Gracias, Padre, porque nos amas. No nos cansaremos de decirte, Padre, que nos amas. A pesar de que no nos merecemos, pero tu amor es tan incondicional que no podemos y no llegamos. Gracias, Padre, por cada hermano que ha llegado. Y podemos disfrutar, Padre, de tu palabra. Que es con nosotros en este tiempo, glorificar y honrar tu palabra en esta mañana. Señor Padre, nos quedamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un pequeño pensamiento, está en Romanos 12, del 9, el 10 y el 11. Es un pequeño desvío. Es un pequeño, 3 versículos muy pequeñitos que simplemente quiero refrescar y animar nuestra fe, nuestro amor los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento, a vos de tu hermano. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraterno. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, el anterior domingo les hemos extrañado a los de coordinar. Se extraña y la verdad no me gustaría que se vaya. Pero aquí el Señor nos está refrescando. ¿Para qué nos reunimos, hermanos? Para que nos sintamos entre nosotros, convivir entre nosotros, disfrutar de lo mismo que pensamos entre nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar esto. Buenos días, hermanos. Antes de iniciar la alabanza al Señor, vamos a hacer una pequeña oración agradeciendo a Dios por sus beneficios. Quiero pedir a la hermana Lili que nos pueda ayudar en la oración. Bendito y amado Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por podernos reunir acá, Señor, por alabarte, por honrarte, por glorificarte. Padre, también queremos pedirte perdón, Señor, porque sabemos que fallamos, Señor, y que a pesar de todo tú sigues siendo fiel, Padre. Gracias porque nos podemos reunir libremente, Señor, porque no nos persigue nadie, Señor. En comparación a otros hermanos, Señor, que no se pueden reunir con libertad, alabar y exaltar tu santo nombre. Bendito Padre, te pedimos que seas tú, Padre,
glorificándote en este tiempo, Señor. Que tu palabra sea para nosotros edificante y que esta alabanza, Señor, sea para ti, que llegue a ti como perfume a tus pies. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me van a permitir decir una cosa. Ahí el hermano acaba de hablarnos del amor. Ayer estábamos hablando con los jóvenes también del amor al prójimo. Ayer fue el Día de los Enamorados. Y estamos celebrando también hoy el amor, como cada domingo, ¿verdad? El amor del Señor hacia nosotros. Y esta canción, que es como un vals, celebramos el gran amor del Señor. Salvarme,
Precioso
A ver, ¿quién se sabe el cuento de los 3 cerditos? A ver, ¿cómo es tu nombre? Que no me acuerdo. David, ¿cómo es el cuento de los 3 cerditos? ¿Y otro? De piedra. De ladrillo, bueno, de ladrillo. En este caso estamos hablando de roca, que es más duro todavía que el ladrillo. ¿Un ladrillo? ¿Ustedes han probado romper un ladrillo? ¿Alguna vez? Jugando, un muro ahí. El otro día estaba en una excursión con unos niños y se pusieron a romper un muro y yo, ¿pero por qué estás rompiendo el muro? Porque estamos aquí. Y es fácil de romper, ¿verdad? Pero si le das a una piedra, ¿también la rompes? Bueno, aquí en Colmenar es una tradición de canteros que rompían la piedra y hay una técnica para romper la piedra, ¿no? Pero estamos hablando de eso, algo muy parecido. Hacer una casa encima de la arena, ¿qué le pasa a la casa? Se hunde. Hacer una casa encima de la piedra, ¿qué pasa? Que no se hunde. Eso se llaman los cimientos, ¿no? ¿Dónde pones los cimientos de tu casa? Así que, niños, esta se parece mucho a la de los 3 cerditos, pero habla de otra cosa, habla de Jesús, que Él es... ¿Qué es Jesús? A ver los niños, ¿qué es Jesús? La arena, la roca. Ay, yo oí un niño por ahí que estaba... Muy bien. Pues hay que poner nuestra casa, que son nuestras vidas, en la roca, no en la arena, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, porque hemos venido a la roca. Muchas gracias, hermanos, por la alabanza. Vamos a seguir. Les damos bienvenida a los hermanos que acaban de llegar. Ellos creen que no nos damos cuenta, pero sí. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. ¿Cuál fue el motivo de poder compartir, de querer compartir estos 3 versículos? Quiero hacer un pequeño, sin nada más, los 3 versículos que compartí esta mañana. Yo tengo un amigo, yo ya le llamo amigo, porque aparte de enseñarme, digamos, a tener una amistad muy grande. Y siempre yo le digo, él es mi padre. El padre que no tuve. El cumpleaños Salvador Casero. La verdad, se extraña. No sé ustedes, hermanos, pero la presencia del hermano se extraña. Amor sin fingimiento, dice. ¿Cuántas veces el hermano
pastor me ha mandado mensajes de ánimo. ¿Y cuántas veces le he contestado? Qué hipócrita que soy. Eso de amar al prójimo con el pastor me llevo un rato. Pero hay cosas, ¿sí? A lo mejor estoy pendiente de unas cosas, pero se me pierden estas. Ya no se merece. El pastor, yo siempre se lo voy a decir, ha sido mi padre desde el que llegué aquí. Él me educó. Y gracias al Señor, el Señor puso a Salvador Casero en mi camino. Y él estuvo día, conduciendo mi vida en el Señor. Y mi vida personal. Bien, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar Primera de Pedro. Primera de Pedro 4. Son 3 versículos que contiene el Señor para todos nosotros. Del 16 al 19. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo de que todos que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Hermano, y los niños a... Okay. Vale. Muy buenos días, hermanos y hermanas. ¿Se puede escuchar bien? ¿Lo escucháis bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Oh. Ahora parece que sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Va, muy bien. Pues antes de poder comenzar en la predicación, me gustaría comentar unas cosas que creo que es de importancia también. Hace 20 años más o menos estuve trabajando en Almería, en la parte de Roquetas de Mar. Allí hay una iglesia alemana que se fundó por jubilados. Un jubilado pues se convirtió, hizo una visita a Roquetas de Mar, un lugar maravilloso, se enamoró y alquiló un hotel y poco a poco empezaron las personas a venir, pero todas alemanas. Luego se hizo una invitación a Alemania, a todos los jubilados, a los pastores jubilados, y fueron allí a pasar el invierno. Así como las aves emigran, porque el invierno es muy duro en Alemania, pero en Almería unos 10 grados casi no es nada, eso es verano. Entonces se reunían allí como unas 200 personas más o menos, todos alemanes, todos ancianos, ¿no?
y yo era el encargado de poder llevarle a los hospitales o algunas cosas que sucedieran en las cuestiones de salud. Una de las cosas que vi y me chocó en sí fue que cuando visité a una familia, pues el anciano estaba ya malito y su hija le llevó al baño y le bañó. Y eso me chocó, cómo una mujer a su padre tiene que hacer eso. No sé, no lo comprendí. Pero a mí me tocó hace poco, hace unos días, estando allá en Alemania, porque mi madre está en un estado paliativo y entonces hay necesidad. Y tuve que entrar a poder ayudar, a poder ver, porque en un estado paliativo, cuando está una persona, ya no tiene ni siquiera voluntad, pero come y bebe, hace sus necesidades, hay que hacer todo el cambio, entonces hay que entrar a aquello que supuestamente yo pensé que por cuestiones de pudor no se debía hacer o no se puede hacer, pero viendo la necesidad, ya aquí no cabe esa palabra, sino nos entra el hacer, el entrar. Es decir, hay tiempo cuando hay personas que ya dependen de otras. Es un tiempo tan interesante en la vida, si se puede llamar así interesante, o normal, sino es que todo tiene su tiempo. Un tiempo del cual no dependemos, somos independientes, o quizás arrogantes, nuestra propia independencia que tenemos. Pero todo se acaba hasta el momento en que necesita de algo, se necesita de una familia. En este caso, pienso, y es verdad, es una maravilla tener vida. Es algo excepcional, es un don de Dios que nos ha dado a cada uno. Podemos ver, podemos respirar, incluso podemos tener hijos. Podemos tener, si no tienen hijos, una persona al lado, quien te quiere. Es una razón por la cual de disfrutar esta vida, de poder entre uno y otro ver que por lo menos hasta este momento no hemos llegado hasta tal punto. Es un momento en esta vida de poder adorar a Dios y depender naturalmente, en este caso, del Señor. Con esta introducción me gustaría orar y pedir al Señor que en esa dependencia nos hable el Señor a nuestro corazón. Señor, eres tú el justo, el que nos das esta vida, de la cual hemos visto grandes maravillas. En el transcurso de cada etapa del desarrollo, Señor, nos has bendecido muchísimo. Nos das, Señor, grandes cosas. Gracias, Señor, por ver la luz, por respirar, por estar de pie. Estas cosas, Señor, se admiran, se dan gratitud porque todo tiene su tiempo. Hasta aquí, Señor, nos mantienes. Danos un tiempo, Señor, de reflexión. Danos un tiempo de escuchar tu palabra, que entra en nuestro corazón y que realmente salgamos diferentes. Un tiempo de amarte, del que te mereces. Un tiempo de glorificarte. Un tiempo, Señor, de darte todo lo que te mereces. Todo esto, Señor, te decimos en el nombre de Cristo. Amén. El texto, como vosotros sabéis, tenemos para la predicación en esta mañana, está en 1 Pedro, en el capítulo 4, el versículo 16 al versículo 19. Esta carta en sí está escrita por el apóstol Pedro, y el contexto por el cual habla, comenta sobre la iglesia en aquel tiempo era de persecución y era de mucho sufrimiento. Quizás por esto nos llama muchísimo la atención y podemos aplicarla a nuestra vida que también tiene muchísimo padecimiento y sufrimiento de muchas maneras y de muchas cosas que en esta propia vida nos da. Y el texto dice así: pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Cuando el reformador inglés, William, tradujo el Nuevo Testamento al inglés, estuvo escondido en el exilio en el norte de Europa. La traducción de la Biblia en aquel tiempo a la lengua del pueblo era estrictamente prohibida, como en el caso de España también. Pues los monjes en aquella época estaban a cargo y temían que la traducción extraña introdujera herejías a la iglesia estatal. William no tenía lo suficiente dinero para el proyecto, pues necesitaba urgentemente vender muchos ejemplares de esa edición de que había traducido, con el fin de poder financiar sus posteriores revisiones y así promover nuevas publicaciones en la venta, traducciones al idioma del pueblo. Pero la pregunta crucial era si la gente inglesa estaría dispuesta a comprar, sabiendo que las personas que iban a comprar esas traducciones podrían meterse en graves problemas con las autoridades, en caso que encontraran una Biblia en sus posesiones. Era un riesgo para la gente comprar esa traducción. Entonces sucedió algo interesante, pues el obispo de Londres se enteró del proyecto y montó una cólera tremenda ante tal publicación clandestina. Entonces decidió erradicar esas traducciones de una vez por todas. Así que encargó a personas, agentes, a comprar todos los ejemplares de esas traducciones que las encuentren y que las quemen en la hoguera. El obispo no tenía ni idea de que el anunciar esta noticia al pueblo entero estaría magnificando el problema, estaría haciéndole más famosa a estas traducciones bíblicas mucho más que antes. De modo que la gente, movida por la curiosidad prohibida, como es en todo lugar, todo lo prohibido se compra, pues compraron más traducciones de lo esperado, que finalmente William reunió todo el dinero para pagar esa segunda fase de la revisión. Hoy en día, esa traducción sigue siendo base y columna vertebral de la muy mundialmente famosa Biblia llamada King James. Seguramente habéis escuchado de esta Biblia. Famosa, es como la Reina Valera, ¿no? Pues mirad, en 1610 ocurrió eso. Esta historia verídica inglesa entonces nos introduce al contexto que vamos a estudiar hoy. Está el texto del que leemos arriba, en 1 Pedro 4, 16, 19, tiene dos temas en sí del cual vamos a seguir. El primero es el padecimiento y el segundo es el juicio. Comencemos entonces con el primer tema, el padecimiento. El núcleo de este tema, del padecimiento, se encuentra en el versículo 14 del capítulo 4 del que tenemos. Es la misma carta. Si no lo tenéis, aquí lo tengo ya escrito. Dice, en cuanto al padecimiento, ¿no? Dice, si sois vituperados, otras traducciones pueden ser insultados. Podemos también decir, si sois reprochados. También podemos decir, si sois afrentados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos,
sea de ellos que blasfeman, pero en cuanto a vosotros es glorificado. ¿Cómo entendemos estos versículos? ¿Cómo es que estos versículos nos dicen, sois dichosos, estad alegre ante el insulto, ante el reprocho? Estos versículos dan a entender que los perseguidores estaban acusando, estaban reprochando, estaban insultando a los cristianos en aquel tiempo, a los que seguían a Jesús, el conocido Mesías. Pero con solo el nombrar estos que acusaban el nombre de Jesús, le estaban también atribuyendo el título real que le corresponde ante los paganos. Es decir, de otra manera, promovían el nombre real de majestad, de gloria del Rey. De este modo, entonces, la maldición combatida por estos perseguidores contra los cristianos se transformaba en una bendición, porque sin querer estos perseguidores le hacían más popular al Señor Jesús que otras personas. Por eso es interesante, según Hechos los Apóstoles, los mismos apóstoles también descubrieron que era un privilegio inmenso de ser identificados con el nombre de Jesús. Esto lo vemos en Hechos, aquí está escrito, Hechos 5, 41. Aquí nos revela lo que estoy diciendo, y dice así, y ellos, o sea, los discípulos, salieron de la presencia del Sanedrín, y aquí viene, ¿no?, gozosos, alegres, de haber sido tenidos como dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Ellos, los discípulos, estaban siendo acusados, habían sido llevados al concilio, pero la respuesta de ellos, la reacción de ellos, era que estaban contentos ante esa afrenta. ¿Y la causa cuál era? Nos dice aquí el nombre. Literalmente, en el texto se puede leer el nombre de un rey o el nombre de la realeza. Esto significa que los discípulos eran conocidos como parte de una familia real. Es algo interesante, ¿no? Les había identificado a los demás como parte de un grupo de un rey, de la familia real. Y no solo esto, sino que el nombre en sí de Jesús tenía un poder universal. En las Escrituras lo anuncian. El regreso de Jesús, el regreso como el constructor supremo del templo del Espíritu. Así que de esta manera Dios iba a habitar en el hombre, así como en el Antiguo Testamento también habitó con su pueblo. Las Escrituras también decían que iba a habitar así Dios en uno. Entonces los discípulos eran parte de algo excepcional, de un movimiento universal, de un rey muy diferente que en aquel entonces esa iglesia perseguida con el Imperio Romano tenían otro rey humano. Por eso entonces ellos estaban contentos, estaban alegres, porque pertenecían a otra familia, eran diferentes a otro imperio y un rey universal. Por eso dice aquí, ¿no? Estaban contentos a causa del nombre. Hay otro texto también que podemos comprender que dice Pedro mismo, por esta causa dice, acercándoos a él, que es Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios es escogida y preciosa. Aquel rey, aquel Mesías. Y vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso entonces Pedro añadía en el versículo 4, en el versículo 16, perdón, en el capítulo 4, versículo 16,
Por eso entonces Pedro decía, dad gloria a Dios por este magnífico nombre de la realeza. Por eso dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Así que esa profecía se cumplió a través de los perseguidores enfadados. Si hubiesen sabido lo que estaban haciendo aquellos perseguidores, seguro no hubiesen perseguido con tanta furia a esos cristianos en aquel tiempo, en aquel momento. Pues no lo sabían. Y así como la historia se muestra en muchos lugares de la Biblia, lo malo se convirtió en algo bueno para el reino de Dios. Habéis escuchado esto, ¿no? Habéis leído muchas historias. Lo malo se convirtió en algo bueno para el reino de Dios. Con esta mirada, Pedro escribió esta carta a la iglesia perseguida, maltratada, con esa intención de anunciar que del padecimiento era algo inevitable a causa de esa imposición del Imperio Romano en aquel entonces. A pesar que Jesús había resucitado de los muertos, no obstante la iglesia todavía iba a experimentar un periodo de sufrimiento sobre esta tierra. Con todo ello, los cristianos en aquel entonces se preguntarían, ¿no? ¿Acaso no había vencido Jesús con todos los poderes el pecado y la muerte? Y si es así, ¿por qué viene tanto padecimiento tras esa gran victoria? A estas preguntas que cada uno lo tiene y nos preguntamos también ¿por qué tenemos que sufrir? Las Escrituras del Antiguo Testamento nos responden de esta manera. El profeta Zacarías nos dice así: despierta, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre mi compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí viene esa profecía, ya destinada en el Antiguo Testamento, antes que pueda ocurrir, años y años en el Nuevo Testamento y en aquella iglesia. Y dice, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. En otras Biblias da a entender, o en la Reina Valera 20:20 dice, contra los corderos. O sea, contra los indefensos. Lo que estaba pasando a aquella iglesia en aquel momento, lo que estaba describiendo Pedro, ya había sido escrito con anterioridad. Jesús, el pastor, iba a morir. Y muerto el pastor, las ovejas iban a estar dispersadas e iban a sufrir. Este pasaje mismo, Jesús lo cita en la noche que fue traicionado en Marcos 14:27. Desde este contexto del profeta Zacarías habla que el pastor Jesús iba a ser golpeado y muerto, y en consecuencia las ovejas iban a ser dispersadas. Inmediatamente después del resto de sus seguidores, nos dice Zacarías, iban a ser echados al fuego para ser purificados, como plata y oro, nos dice el profeta Zacarías. Es que está escrito aquí, Zacarías 13:9. Y meteré, dice, en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Volviendo entonces al texto que nos ocupa en esta mañana, viendo ese contraste del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Pedro por eso dice, en capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego o de la hoguera, ¿no?, que ha sido prendida en medio de vosotros. ¿Cómo lo describe Pedro aquí? Es decir, ¿por qué tenéis que preguntaros o dar algo como si no tenía que pasar? Amados,
no os sorprendáis de la hoguera que se ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os aconteciese alguna cosa extraña. Estas palabras yo creo que nos calla a todos. ¿Y qué nos vamos a esperar? ¿O qué es lo que nosotros promovemos y decimos? ¿Acaso con Cristo no vamos a sufrir? ¿Acaso incluso siendo sus hijos y estando dentro de su voluntad nos va a exhibir Dios del sufrimiento y del padecimiento? Eso lo vuelve a recalcar desde el propio Antiguo Testamento. Así, comparando este texto de Zacarías, el pastor muerto pues concluye: aunque Jesús salvó a su pueblo del poder del mal, sin embargo ese pueblo debía pasar por la prueba del fuego en esta tierra. Versículo 12. El padecimiento tras la resurrección no desapareció. Después, este padecimiento y este sufrimiento, del cual será hasta que venga Jesús como el Rey de Reyes. Comprendido esto, entonces, entramos a otro tema, el juicio. De esta manera entramos al segundo tema que nos ocupa en esta mañana, que es el juicio. Y aquí Pedro describe el juicio, dice: no comenzará con los evidentemente malvados, perdidos del reino, sino con los salvos, con los de la casa de Dios, nos dice el texto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, aunque su pueblo fiel de Dios tenga asegurado la salvación final por Jesús, esta no resta con seriedad que exista un juicio purificador para los cristianos. El apóstol Pablo lo dice de otra manera en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Está escrito allí. Y dice: si alguien edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Sea salvo, no sea salvo, hay juicio, incluso con los que ya son salvados. Por eso Pedro vuelve a remarcar con seriedad el siguiente versículo 18 del capítulo 4 del que estamos viendo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En otras palabras, la persona justa apenas se salva desde el punto de vista de Dios. La persona más santa, más amorosa, sigue siendo solamente persona, que necesita ser salvada, aunque tenga esos excelentes talentos, porque todavía está impregnada el pecado. El pecado no se ha ido, todavía existe. La salvación en sí, entonces, se entiende que no se depende de las buenas obras, sino de la gracia y la misericordia de Dios, quien se allegó a este mundo a través de Jesús. Por más que podamos hacer lo mejor posible, o nuestro comportamiento, esto en realidad nos cualifica, pero no nos salva. Esta frase entonces del versículo 17 dice: ya es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Esta frase no debe generar en sí un pánico. Al contrario, una gratitud, una manera o un estímulo de ser diferentes,
Pues aquellos que fueron perseguidos o estaban persiguiendo los malvados serán juzgados también en su tiempo y con mucha más dureza. Mas hasta este entonces el pueblo de Dios está llamado a la práctica de la fe y de la paciencia. En particular, dice el texto en el versículo 19, ¿no? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y aquí viene lo más aplicable a nuestra vida, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. La cuestión y la respuesta entonces de este texto y la lección es que tras de las preguntas que tenemos y de los sufrimientos, nuestra responsabilidad mayor como una gratitud a Dios de este día del que vemos y del que nos ha dado vida es que nos encomendemos a Dios. Encomienden, dice, sus almas. En la cuestión del espíritu, ¿a quién? Al fiel Creador, al que te ha creado. Y la respuesta de este tipo de gratitud, a quien uno quiere, a quien uno ama, es hacer el bien. Este bien no significa cumplir las reglas, los estatutos, las normas eclesiales, lo más que se pueda, o no meterse en los problemas con los miembros de la comunidad, entre uno u otro, sino hacer el bien es mucho más positivo. Hacer el bien no significa ganar puntos para ir al cielo, sino más bien es tener un campo de acción más robusta, más responsable en esta tierra y en esta época. Hacer el bien significa ser herramienta de Dios, ser agente en las manos de Dios, reaccionar como auténticos redimidos, llevando el amor, la justicia, de una forma natural, porque también nos dice Pedro, somos sacerdotes de esta realeza de Dios. Y entonces tenemos que actuar de esa manera como si fuésemos un puente entre el cielo y la tierra. La responsabilidad es mayor. En lugar que estemos nosotros mismos culpándonos o haciendo preguntas de las cuales jamás vamos a tener una respuesta, solo tenemos una responsabilidad. Ser diferentes, ser como aquellos sacerdotes en puentes entre el cielo y la tierra. ¿Dónde? Pues aquí mismo, en Colmenar, en Manzanares, en Madrid. Hacer el bien entonces es plantar hoy las semillas de un jardín que sabemos que florecerá plenamente cuando Dios restaure todas las cosas tras el regreso de Jesús. Hacer el bien entonces es vivir hoy como si el reino de Dios ya estuviera aquí. Esa es la cuestión. Y la pregunta es, ¿no? ¿La hacemos? ¿Realizamos esta responsabilidad? ¿La tomamos con seriedad? Si no, de eso mismo nos está hablando esta palabra y dice el juicio. No por la salvación, sino por la responsabilidad de la cual uno tiene dentro esta tierra. Entonces, la lección es aportar a nuestra familia, aportar a la familia de la iglesia, aunque no tengamos local. ¿Qué aportar? La nueva clase de este tipo de bondad espiritual, la clase de amor de la que Dios mismo nos lo da, la amabilidad desinteresada, esta nueva sabiduría espiritual que nos sirve para la familia, que sirve para la iglesia, que se encuentra en Cristo y la cual también se puede diseminar en vuestros trabajos. Porque vosotros conocéis muy bien las personas necesitadas en vuestros trabajos. Tenéis contacto, mucho más que cualquiera. Y podéis aplicar entonces esta palabra del cual espera Dios de nosotros para que podamos ser sus herramientas, sus agentes
Así que, más que preguntas, tenemos responsabilidad, pero con gratitud. Por eso, Pablo también nos decía de otra manera, y muy sabiamente, vosotros sois vuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida, leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada, o sea, estáis en servicio, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos o de carne. Entonces, hermanos, estamos preparados para ello. No nos falta nada. Así entonces podemos cumplir esta parte de la fe cristiana con una firme convicción de Dios que es el fiel, que podemos confiar plenamente en Él a pesar que existe el sufrimiento. Hoy no se ha quitado este sufrimiento, que incluso este padecimiento estimula el poder cumplir la tarea de llevar su luz de Dios al mundo entero, sabiendo siempre que Dios torna lo malo a lo bueno. De modo que tendríamos que concluir. Aquí sacó una Biblia entre la Reina Valera y la King James. Aunque no somos Biblias, pero de nosotros sale lo que conocemos, lo que entendemos y lo que creemos, porque somos cartas abiertas. Siendo de esta manera, quizás deberíamos concluir con esta oración. Señor, muchas gracias por darme la oportunidad de ser una carta abierta, la cual ha de ser leída por muchos. Permite que cuando otros lean esta carta, se sientan entusiasmados porque ven la obra tuya en esta carta. Amén. Somos personas y bendecidas por la cual nos necesitamos, pero este tipo de lectura desea el Señor que nos demos unos a otros con nuestros seres queridos y en este contorno del que vivimos. Amén. Vamos a orar y así terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das, por estas palabras de las que escribes, padecimientos de los cuales, Señor, no solamente existieron en aquel Nuevo Testamento, en aquella iglesia, de las cuales se profetizaron con mucha antelación, pero, Señor, un padecimiento del cual provoca un estímulo de dependencia. ¿A quién servimos? ¿A quién creemos? ¿Y cuál es nuestra tarea, Señor? Tal como hemos leído, Señor, nuestra gratitud es inmensa. Permite que otros puedan leer esta carta y se sientan entusiasmados, porque la obra tuya sigue en pie y hasta ahora, Señor, ve la luz. Gracias te damos, Señor, por los hermanos que nos ayudan en los micrófonos, en la música, por los profesores que vienen, por los hermanos que animan a sus hijos por venir aquí. Rogamos también, Señor, por las personas que están enfermas, por nuestros proyectos que tenemos, Señor. Ante todo esto, Señor, no dejes que se impongan las necesidades físicas como las necesidades, Señor, materiales. Señor, te rogamos por la necesidad espiritual, porque de esta dependerá toda nuestra actitud y la gloria será, Señor, tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Nos vemos hasta el próximo domingo.